Buen día, estimados estudiantes. Continuando con la explicación de cómo obtener la media aritmética ponderada, varianza y desviación típica o estándar usando Excel, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice, en una empresa del sector público se desea obtener una estimación puntual del tiempo de atención al usuario en minutos. Para ello se tomó una muestra de 60 datos de las personas que acuden por la prestación del servicio en horas de la mañana. Los datos fueron tomados en forma aleatoria. Entonces tenemos los datos, tenemos la tabla 1, los datos están sin agrupar, entonces lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencia para datos agrupados de tal manera que puedan encontrar las estimaciones puntuales para la media, la varianza y la desviación de la muestra. ¿Listo? Los que tuvieron la oportunidad de ver conmigo probabilidad, ya saben cómo obtener este tipo de tablas de frecuencia usando Excel. Sin embargo, vamos a hacer un recuento rápido de cómo se construye. Entonces, para saber el número total de datos, lo que hacemos es aplicar el comando igual contar, abrimos paréntesis y seleccionamos la totalidad de los datos, cerramos paréntesis, damos enter. Automáticamente me dice que son 60 datos, hallamos el valor máximo, entonces igual max, abrimos paréntesis, seleccionamos la totalidad de los datos nuevamente, cerramos paréntesis y enter. Para el mínimo, igual min, abrimos paréntesis, seleccionamos la totalidad de los datos, cerramos paréntesis, damos enter. Para el rango, si ustedes recuerdan, se debe tomar el valor máximo y restarle el valor mínimo. Para el número de intervalos, entonces la fórmula de Sturges es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo en base de 10, entonces escriben log 10 de la cantidad de datos, que son 60 datos. Nos da 6,8678. Y la amplitud entonces es igual al rango dividido en el número de intervalos. Entonces seleccionamos el rango, lo dividimos con el slash en el número de intervalos. Listo. Si ustedes recuerdan, por la ley de Sturges sugiere que tomemos el dato siguiente. Entonces en ese caso, si teníamos 6,86, vamos a tomar el siguiente dato, que es 7. O ustedes pueden utilizar la fórmula igual, redondear, eligen el número de intervalos, punto y coma, 0 decimales. Cualquiera de las dos opciones lo pueden hacer. Y en la amplitud de clase entonces tenemos 3,64, entonces vamos a tomar 4. De igual manera ustedes pueden utilizar la fórmula igual, redondear, seleccionan la amplitud, punto y coma, 0 decimales. Recuerden que esa fórmula de redondear les va a aproximar siempre y cuando aquí permita hacer la aproximación. De lo contrario, les dejaría 6 y 3. Entonces ustedes simplemente escriben los datos, ¿de acuerdo? Aquí para el rango, entonces lo que vamos a hacer es igual, seleccionamos el 7, que es el número de intervalos, y lo vamos a multiplicar por 4. Nos dio 28, entonces observamos que el rango nos había dado 25, ahora nos dio 28, el rango aumentó. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. Entonces aquí donde dice el rango aumentó, entonces vamos a colocar 3 unidades. Entonces en ese caso lo que hacemos es igual ese 3 que aumentó y lo divido entre 2. ¿Para qué lo dividimos entre 2? Para repartirlo entre el máximo y el mínimo. Entonces para el nuevo máximo le damos igual, seleccionamos el máximo que nos había dado anteriormente y le sumamos el 1.5. Y para el mínimo entonces le damos igual, seleccionamos el valor mínimo y le restamos el 1.5. Al máximo sumamos, al mínimo restamos, ¿de acuerdo? Y el número de datos entonces seleccionamos el mismo 60 y damos enter. Vamos a continuar por aquí entonces ya en la construcción de cuáles son los intervalos. Entonces el límite inferior sería igual al nuevo mínimo, que en nuestro caso es la tabla número 2, seleccionamos y damos enter. Para el límite superior entonces le damos igual, seleccionamos el inferior que acabamos de obtener y le sumamos la amplitud de clase de la tabla 2, que es 4, damos enter. Luego calculamos el límite inferior, damos igual, seleccionamos el límite superior que acabamos de obtener y damos enter. Luego para el superior seleccionamos el inferior que acabamos de obtener y nuevamente le sumamos la amplitud, ¿de acuerdo?
Para no hacer esto una y otra vez, vamos a fijar este valor, entonces le vamos a dar F2 para editar la fórmula o Fn F2, luego F4 para fijar la misma amplitud o Fn F4 dependiendo del computador en el que estén trabajando. Ya como vemos que se fijó, pueden observar, tiene los signos pesos, entonces ya procedemos a seleccionar el límite inferior y el superior, venimos a la parte inferior y vamos a arrastrar hasta completar 7 intervalos, ya tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya cuando tengo esto, observo que debí llegar al máximo, que es 41.5, efectivamente llegué al máximo, entonces ya puedo construir la tabla. Las últimas dos celdas las combino y vamos a darle insertar y vamos a elegir el símbolo de sumatoria. Entonces en ese caso lo buscamos en la opción insertar, símbolo, buscamos donde esté el de sumatoria y le damos insertar, luego cerrar. Perfecto. Ya aquí puedo proceder a encerrar toda mi tablita, rellenar los bordes, entonces venimos a la opción en inicio y vamos a seleccionar todos los bordes. Perfecto. Ahora para la marca de clase, que es XUI, entonces lo que hacemos es darle igual, entre paréntesis, sumamos el límite inferior y el superior, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Ya al tener la primera opción, entonces la podemos arrastrar. Para la frecuencia, entonces recuerden que es la función que deben prestarle más atención, entonces es igual, frecuencia, abrimos paréntesis, perdón, frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos la cantidad total de datos originales, punto y coma, límites superiores, entonces la columna de límites superiores. Damos cerrar paréntesis, enter, arrastramos, hacemos la autosuma, entonces nos da 126. Recuerden que la suma de la frecuencia nos debería dar 60. Siempre Excel presenta ese error, entonces hay que convertir la fórmula en una matriz. Selecciono en mi caso desde el 4 hasta el 24, le doy la tecla F2 o Fn F2 para editar la fórmula y a la vez, sin soltar las teclas, vamos a oprimir Control Shift Enter y automáticamente me dice que son 60 datos y ya se arregló. La fórmula ya se convirtió en matriz y pueden ver aquí ya aparecen las llavecitas, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular XY por FI, entonces vamos a darle igual lo que me dio la marca de clase por su respectiva frecuencia, lo arrastramos, entonces ya con esto hago la sumatoria para saber cuál es la media. Recuerden que la fórmula de la media es la sumatoria de XY por FI dividido en el número total de datos, entonces para la media ustedes le dan igual lo que dio la sumatoria de XY por FI dividido en el número total de datos, que en este caso son 60 datos. Damos enter y ya obtenemos la media, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza es un poco más larga, entonces recuerden que la fórmula, como estamos hablando de una muestra, es S al cuadrado, es igual a la sumatoria de cada uno de los datos menos la media al cuadrado por su respectiva frecuencia dividido en el total de datos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estamos hablando de una muestra. Vamos a ver, este video solamente graba 10 minutos, ya llevo 8:48, entonces vamos a ver si alcanzo, si no hacemos una segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos primeramente a hacer la columna de XY menos la media al cuadrado, entonces vamos a darle igual el primer valor de la marca de clase, que es 15.5 menos el valor de la media. Damos enter. Recuerden que antes de arrastrar debemos fijar la media, entonces le dan F4 o Fn F4, ya aparecen los signos pesos y procedemos a arrastrar, ¿de acuerdo? Ahora XY menos la media al cuadrado, entonces le damos igual a este valor por el mismo, lo arrastramos. Y por último hacemos XY menos la media al cuadrado por la frecuencia. Entonces hacemos este que acabamos de obtener, que está XY menos la media al cuadrado por la respectiva frecuencia. Damos enter, nuevamente arrastramos, hacemos la sumatoria y esa es la que necesito para la varianza.
Entonces damos igual lo que nos